Hoy vamos a contar la historia de Miguel, un hombre dedicado que trabaja desde hace años en una empresa familiar, donde la lealtad y el silencio siempre fueron reglas no escritas. Su vida profesional tranquila se ve sacudida cuando su jefa, una mujer reservada y distante, lo llama para una conversación particular y susurra palabras que transformarán todo lo que él creía conocer sobre aquel lugar. Una confesión inesperada, secretos enterrados y decisiones difíciles marcarán los próximos días de Miguel, poniendo a prueba sus valores, sus relaciones y su futuro. Si te está gustando nuestro contenido, comenta abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal para seguir recibiendo nuestras historias. La mañana del lunes llegó con aquella neblina fina que solía cubrir la ciudad en los meses de otoño. Miguel estacionó su auto en el mismo lugar de siempre, una plaza al lado de un árbol viejo cuyas hojas amarillentas comenzaban a caer sobre el pavimento húmedo. Había trabajado en Distribuidora Fernández durante 11 años, tiempo suficiente para conocer cada rincón de aquel edificio de 3 pisos, con fachada gris y ventanas amplias que daban a la avenida principal. El lugar se había convertido en su segunda casa, un espacio donde la rutina le proporcionaba cierta comodidad y estabilidad en medio de una vida que, por lo demás, transcurría sin grandes sobresaltos. Subió las escaleras con su maletín en mano, saludando a Carla, la recepcionista que llevaba casi el mismo tiempo que él en la empresa. Ella le devolvió el saludo con una sonrisa cansada, como si aquella rutina diaria fuera un guión ensayado durante más de una década. Las paredes del edificio estaban decoradas con fotografías antiguas de la empresa en sus primeros años, cuando el padre de Beatriz Fernández había fundado el negocio con apenas 2 camiones y una visión ambiciosa. Ahora, décadas después, la distribuidora se había convertido en una operación respetable, con una flota de vehículos, un equipo de más de 40 empleados y contratos con proveedores importantes en toda la región. Miguel llegó a su oficina en el segundo piso, un espacio compartido con otros 3 empleados del área administrativa. El ambiente era tranquilo, apenas interrumpido por el sonido de los teclados y las conversaciones ocasionales sobre facturas, proveedores y entregas pendientes. Se sentó en su escritorio, encendió la computadora y comenzó a revisar los correos electrónicos acumulados del fin de semana. Todo parecía transcurrir con la normalidad de siempre, esa sensación reconfortante de que cada día sería predecible, manejable, sin sorpresas. Cerca de las 10 de la mañana sonó el teléfono interno en su escritorio. Miguel levantó el auricular y escuchó la voz de Andrea, la asistente de dirección, pidiéndole que subiera a la oficina de la señora Fernández. Aquello no era común. Durante todos esos años, sus interacciones con Beatriz Fernández, la directora general y dueña de la empresa, habían sido escasas y siempre formales. Reuniones de fin de año, evaluaciones anuales, algún saludo breve en el pasillo. Beatriz era una mujer de unos 50 años, elegante, de gestos medidos y mirada penetrante. Había heredado la empresa de su padre y la manejaba con mano firme, manteniendo una distancia profesional con casi todos los empleados. Miguel guardó los documentos en los que estaba trabajando, ajustó su corbata y subió al tercer piso. El pasillo que conducía a la oficina de Beatriz estaba alfombrado, silencioso, con paredes decoradas con cuadros discretos y una iluminación tenue que le daba un aire de solemnidad. Llamó a la puerta de madera oscura y escuchó la voz serena de su jefa invitándolo a pasar. La oficina era amplia, con grandes ventanales que permitían ver la ciudad bajo la neblina matutina. Beatriz estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, revisando unos papeles.
Levantó la vista cuando Miguel entró y le hizo un gesto para que tomara asiento frente a ella. Había algo inusual en su expresión, una tensión que Miguel no recordaba haber visto antes. Los hombros de Beatriz parecían ligeramente caídos, como si llevara un peso invisible que la estuviera agotando lentamente. Ella dejó los papeles a un lado y lo observó durante unos segundos, como si estuviera midiendo sus palabras, decidiendo por dónde comenzar. Miguel sintió que su corazón latía un poco más rápido. No sabía si aquello era el preludio de una promoción, un nuevo proyecto o algo completamente diferente. Beatriz se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. El silencio se extendió por unos instantes, mientras ella parecía buscar las palabras adecuadas. Finalmente, con voz más baja de lo habitual, Beatriz le explicó que había decidido hablarle porque durante todos esos años él había demostrado lealtad, discreción y eficiencia. Le dijo que necesitaba confesarle algo que no mucha gente sabía, algo que requería absoluta confidencialidad. Miguel asintió, sintiendo un nudo en el estómago. La atmósfera de la oficina parecía haberse vuelto más densa, como si el aire se hubiera espesado con el peso de lo que estaba por venir. Beatriz se volvió hacia él, con la luz gris de la ventana proyectándose sobre su rostro. Había algo vulnerable en su mirada, algo que contrastaba con la imagen firme y distante que siempre proyectaba. Entonces pronunció las palabras que cambiarían todo. La empresa estaba en problemas graves, problemas financieros que amenazaban su supervivencia. Aquella confesión cayó sobre Miguel como un balde de agua fría. Distribuidora Fernández siempre había sido vista como un negocio sólido, estable, una empresa familiar con décadas de historia y una reputación impecable en el sector. Beatriz se sentó en el borde de su escritorio y continuó explicando. Su hermano Javier, que había sido el encargado de la parte financiera durante años, había tomado decisiones desafortunadas. Inversiones arriesgadas que no dieron resultado, préstamos con tasas de interés elevadas, contratos con proveedores que resultaron ser fraudulentos. Durante 3 años, Javier había ocultado la magnitud del problema, maquillando los informes financieros, inventando excusas para explicar las pérdidas. Cuando Beatriz finalmente descubrió la verdad, las deudas ya se habían acumulado hasta un punto crítico. Miguel escuchaba con atención, procesando cada palabra. Beatriz caminó hacia un archivador en la esquina de la oficina, sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre el escritorio frente a él. Dentro había documentos financieros, estados de cuenta bancarios, cartas de entidades crediticias exigiendo pagos, avisos legales amenazando con embargos. La magnitud del problema era abrumadora. Los números en rojo se repetían página tras página, mostrando un patrón de deterioro financiero que había pasado desapercibido para casi todos en la empresa. Beatriz explicó que su hermano había abandonado la empresa 6 meses atrás, incapaz de soportar la presión y la culpa. Desde entonces, ella había estado tratando de mantener la empresa a flote, pagando lo mínimo necesario para evitar demandas, negociando plazos con proveedores, postergando inversiones esenciales. Pero la situación se estaba volviendo insostenible. Los empleados no sabían nada. Las operaciones diarias continuaban con aparente normalidad, pero por debajo de esa fachada, la empresa se desmoronaba lentamente. Miguel cerró la carpeta y miró a Beatriz. Por primera vez en 11 años, la veía no como la directora inalcanzable, sino como una persona agobiada, vulnerable, desesperada por encontrar una salida. Ella le pidió ayuda. Necesitaba que revisara todos los documentos, que evaluara la situación con honestidad, que le dijera exactamente qué tan grave era todo y si había alguna posibilidad de salvación. No podía confiar en cualquiera.
La mayoría de los empleados entrarían en pánico si supieran la verdad. Los proveedores cortarían relaciones inmediatamente. Los bancos ejecutarían las deudas sin piedad. Miguel sintió una mezcla extraña de emociones. Miedo por lo que aquello significaba para su propio futuro. Responsabilidad porque alguien finalmente confiaba en él para algo importante. Determinación porque no podía simplemente dar la espalda. Aceptó ayudarla. Beatriz cerró los ojos por un momento, como si un enorme peso se hubiera aliviado, aunque fuera un poco. Le agradeció con una voz cargada de emoción contenida. Miguel tomó la carpeta y salió de la oficina. Caminó por el pasillo alfombrado, sintiendo que su vida acababa de tomar un rumbo completamente inesperado. Bajó las escaleras lentamente, consciente del peso literal y figurado de lo que llevaba bajo el brazo. Al llegar a su escritorio, guardó la carpeta en un cajón con llave y se quedó mirando por la ventana. La neblina afuera se había vuelto más espesa, cubriendo la ciudad con un manto gris que parecía reflejar la incertidumbre que ahora lo rodeaba. Sus compañeros continuaban trabajando, ajenos a todo, riendo ocasionalmente, comentando sobre el partido del fin de semana, planeando el almuerzo. Para ellos era un lunes más. Para Miguel era el inicio de algo que aún no podía comprender del todo. Si te está gustando nuestro contenido, comenta abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal para seguir recibiendo nuestras historias. Los siguientes días transcurrieron en una especie de neblina mental para Miguel. Cada mañana llegaba a la oficina con la misma rutina de siempre. Saludaba a sus compañeros, revisaba correos, atendía llamadas, pero su mente estaba en otro lugar. Por las noches, después de que todos se marchaban, subía al tercer piso y se encerraba en una sala de reuniones vacía con la carpeta que Beatriz le había entregado. Revisaba cada documento con meticulosidad, tomaba notas, hacía cálculos, trataba de armar el rompecabezas completo de cómo la empresa había llegado a ese punto. La situación era peor de lo que había imaginado inicialmente. Las deudas con entidades financieras sumaban cantidades alarmantes, con intereses que se acumulaban mes tras mes. Había proveedores que amenazaban con cortar el suministro si no recibían pagos atrasados. Contratos firmados por Javier que comprometían a la empresa en operaciones que nunca debieron haberse aceptado. Inversiones en proyectos que jamás existieron. Dinero que simplemente había desaparecido en cuentas de terceros que resultaron ser estafadores. Era un desastre financiero monumental, cuidadosamente ocultado durante años. Miguel pasaba horas organizando la información, creando hojas de cálculo, identificando prioridades. Algunos acreedores eran más peligrosos que otros. Algunos podían esperar, otros no. Había que tomar decisiones difíciles sobre qué pagar primero, qué negociar, qué dejar para después. Cada decisión tenía consecuencias. Cada movimiento podía salvar o hundir definitivamente a la empresa. Una noche, mientras revisaba un contrato particularmente complicado, escuchó pasos en el pasillo, levantó la vista y vio a Beatriz en la puerta de la sala de reuniones. Ella llevaba un abrigo sobre los hombros y sostenía su bolso, evidentemente a punto de marcharse, pero había visto la luz encendida y había decidido entrar. Se sentó frente a Miguel sin decir nada durante unos momentos, observando los papeles esparcidos sobre la mesa, los números subrayados en rojo, las anotaciones en los márgenes. Miguel le explicó lo que había descubierto hasta ese momento. Le mostró las cifras, le detalló las prioridades, le habló sobre los contratos más problemáticos. Beatriz escuchaba con expresión seria, asintiendo ocasionalmente, tomando notas mentales. Cuando Miguel terminó, ella se recostó en la silla y suspiró profundamente.
Había una tristeza profunda en sus ojos, la clase de tristeza que viene de ver algo que amabas desmoronarse lentamente. Beatriz comenzó a hablar sobre su padre, el fundador de la empresa. Recordó cómo él había construido el negocio desde cero, trabajando jornadas interminables, sacrificando tiempo con su familia, invirtiendo cada centavo que ganaba en hacer crecer la distribuidora. Había sido su vida entera, su legado, lo que quería dejar a sus hijos. Cuando murió, les pidió que cuidaran la empresa como él lo había hecho, que la mantuvieran fuerte, que la hicieran crecer. Beatriz había cumplido su parte, pero Javier había fallado. Y ahora ella sentía que estaba traicionando la memoria de su padre al no poder salvar lo que él había construido. Miguel escuchaba en silencio. Entendía el peso emocional que Beatriz cargaba. No era solo una cuestión de dinero o de empleos. Era una cuestión de honor familiar, de lealtad a un legado, de no querer ser quien escribiera el final de una historia que había comenzado décadas atrás con tanto esfuerzo y esperanza. Beatriz le confió que había noches en las que no podía dormir, pensando en todas las personas que dependían de la empresa. Los empleados con familias que alimentar, hijos en la escuela, préstamos que pagar. Si la empresa cerraba, 40 personas perderían sus trabajos de un día para otro. La conversación se extendió durante más de una hora. Beatriz compartió detalles que no había mencionado antes. Habló sobre las presiones que recibía de los bancos, las llamadas constantes de abogados, las cartas cada vez más amenazantes. Mencionó que había considerado vender algunos activos personales para cubrir parte de las deudas, pero incluso eso no sería suficiente. La magnitud del problema superaba cualquier solución individual que pudiera intentar. Miguel, por su parte, le presentó algunas ideas preliminares. Tal vez podrían renegociar los plazos con los bancos, ofrecer garantías adicionales, demostrar que la empresa todavía tenía potencial de generar ingresos. Podrían revisar los contratos actuales, identificar cuáles eran realmente rentables y cuáles estaban generando pérdidas. Podrían buscar nuevos clientes, diversificar las operaciones, reducir costos innecesarios. No serían soluciones mágicas, pero podrían ganar tiempo, respirar un poco, tener una oportunidad de revertir la situación. Beatriz escuchaba con atención, aferrándose a cada palabra como si fueran salvavidas en medio de un océano tormentoso. Por primera vez en meses parecía haber un atisbo de esperanza en su mirada. No era mucho, pero era algo. Miguel le aseguró que seguiría revisando todo, que prepararía un informe completo con recomendaciones específicas, que harían lo posible por encontrar una salida. Cuando finalmente se despidieron esa noche, Miguel se quedó solo en la sala de reuniones. Miró por la ventana hacia la ciudad oscura, las luces dispersas de edificios y calles, el tráfico que fluía con indiferencia. Se sintió abrumado por la responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros. No era solo un empleado más cumpliendo tareas administrativas. Era parte de algo mucho más grande, algo que podía determinar el futuro de muchas personas. Los días siguientes continuaron con la misma intensidad. Miguel dividía su tiempo entre sus responsabilidades habituales, que no podía descuidar para no levantar sospechas, y su trabajo secreto, revisando las finanzas de la empresa. Había momentos en los que se sentía agotado, mental y físicamente, pero algo dentro de él lo impulsaba a continuar. Tal vez era la confianza que Beatriz había depositado en él. Tal vez era el deseo de demostrar que podía hacer algo significativo. Tal vez era simplemente que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo todo se derrumbaba. Una tarde, mientras revisaba un conjunto de facturas antiguas, descubrió algo interesante. Había un cliente importante que había dejado de trabajar con la empresa 2 años atrás, aparentemente sin razón clara. Miguel investigó un poco más
y encontró correspondencia que indicaba que Javier había tenido un desacuerdo con ese cliente por temas de precios. El cliente había buscado otra distribuidora, pero según lo que Miguel pudo averiguar, esa otra empresa había cerrado recientemente. Tal vez había una oportunidad de recuperar ese contrato, de traer de vuelta ingresos que se habían perdido. Miguel preparó un informe sobre ese cliente y se lo presentó a Beatriz. Ella se mostró sorprendida y emocionada. Era exactamente el tipo de oportunidad que necesitaban. Le pidió a Miguel que la acompañara a una reunión con ese cliente, que ayudara a presentar la propuesta, que demostrara que la empresa había cambiado, que estaban dispuestos a ofrecer mejores condiciones, que valoraban la relación comercial. La reunión se programó para el viernes siguiente. Miguel sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Nunca había participado en negociaciones de ese nivel, siempre había estado en el área administrativa, detrás de un escritorio, lejos de las reuniones con clientes importantes. Pero ahora Beatriz confiaba en él no solo para revisar números, sino para ayudarla a salvar la empresa activamente. Pasó los días previos preparándose. Revisó toda la información disponible sobre el cliente, estudió sus necesidades, analizó qué podían ofrecer que fuera atractivo, preparó argumentos sólidos sobre por qué debían volver a trabajar juntos. Beatriz colaboraba con él, compartiendo su experiencia, dándole consejos sobre cómo manejar las objeciones, cómo presentar las propuestas con confianza. El jueves por la noche, Miguel se quedó trabajando hasta tarde nuevamente. Había algo reconfortante en aquellas noches solitarias en la oficina vacía, rodeado de documentos y cifras, sabiendo que estaba haciendo algo importante. Escuchó pasos en el pasillo y esta vez no se sorprendió al ver a Beatriz aparecer en la puerta. Se había convertido en una especie de rutina. Ella se sentaba, conversaban sobre los avances, compartían preocupaciones, se daban ánimo mutuamente. Esa noche, Beatriz le agradeció nuevamente por todo lo que estaba haciendo. Le dijo que no sabía qué hubiera hecho sin su ayuda, que se sentía menos sola en esta batalla. Miguel le respondió con sinceridad que estaba haciendo lo correcto, que la empresa valía la pena salvarla, que todos los empleados merecían tener la oportunidad de conservar sus trabajos. Cuando finalmente se despidieron, Miguel empacó sus cosas y salió del edificio. La ciudad estaba tranquila, las calles casi vacías, la neblina había regresado cubriendo todo con su manto gris. Caminó hacia su auto con los pensamientos puestos en la reunión del día siguiente. Sabía que era solo un paso, que incluso si conseguían recuperar ese cliente, aún quedaba un largo camino por recorrer. Pero era un comienzo, y a veces eso era suficiente para mantener viva la esperanza. Si te está gustando nuestro contenido, comenta abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal para seguir recibiendo nuestras historias. El viernes amaneció con un cielo despejado, algo inusual después de tantos días de neblina. Miguel se despertó más temprano de lo habitual, repasando mentalmente los puntos clave de la presentación que harían esa tarde. Se duchó, se vistió con su mejor traje, revisó una vez más sus notas y salió de casa con una sensación extraña en el estómago. Esa mezcla de nerviosismo y anticipación que precede a los momentos importantes. Llegó a la oficina antes que nadie. El edificio estaba en silencio, las luces aún apagadas en la mayoría de los pisos. Subió a su escritorio, encendió la computadora y revisó por última vez la información del cliente. Se trataba de Industrias Morales, una empresa manufacturera de tamaño considerable que había sido uno de los clientes más importantes de la distribuidora años atrás. Según los registros, habían generado ingresos significativos durante casi 5 años, antes de que la relación terminara abruptamente por las decisiones desafortunadas de Javier. Beatriz llegó cerca de las 9 de la mañana.
Miguel la vio pasar hacia su oficina y minutos después recibió una llamada pidiéndole que subiera. Cuando entró, notó que ella también había elegido su atuendo con cuidado. Llevaba un traje oscuro, elegante pero no ostentoso, el cabello recogido de manera impecable. Había una determinación en su mirada que Miguel no había visto antes. Ya no era solo la mujer agobiada por los problemas. Ahora era la directora general lista para luchar por su empresa. Pasaron la mañana repasando cada detalle de la presentación. Beatriz compartía anécdotas sobre el dueño de Industrias Morales, el señor Ricardo Morales, un hombre de unos 60 años, conocido por ser exigente, pero justo. Le contó cómo había sido la relación en el pasado, qué valoraba en sus proveedores, qué lo había molestado cuando Javier intentó subir los precios sin justificación razonable. Miguel tomaba notas, ajustaba argumentos, preparaba respuestas para posibles objeciones. La reunión estaba programada para las 3 de la tarde en las oficinas de Industrias Morales, ubicadas en un parque industrial a las afueras de la ciudad. Salieron con tiempo suficiente, llevando carpetas con propuestas, muestras de servicios, referencias actualizadas. Durante el trayecto en auto, Beatriz iba al volante mientras Miguel repasaba los puntos clave en voz alta. Ella escuchaba, asentía, ocasionalmente agregaba alguna sugerencia. Había una complicidad creciente entre ellos, una comprensión tácita de que estaban en esto juntos. Llegaron al parque industrial y encontraron el edificio de Industrias Morales, una construcción moderna de 2 pisos con amplias zonas de carga y descarga. Se estacionaron, revisaron una última vez su apariencia en los retrovisores del auto y caminaron hacia la entrada. Una recepcionista les dio la bienvenida y los guió hacia una sala de reuniones en el segundo piso. Era un espacio amplio con una mesa larga de madera, sillas cómodas y ventanales que daban vista a la zona de producción. Minutos después, Ricardo Morales entró acompañado de su gerente de operaciones, un hombre más joven llamado Fernando. Ricardo era tal como Beatriz lo había descrito: alto, de cabello completamente blanco, mirada penetrante, modales formales pero cordiales. Saludó a Beatriz con una sonrisa profesional, recordando los años en que habían trabajado juntos. Ella le presentó a Miguel como su colaborador cercano y asesor en temas de desarrollo comercial. Ricardo estrechó su mano con firmeza, evaluándolo con la mirada de alguien acostumbrado a leer a las personas rápidamente. La reunión comenzó con intercambios de cortesías. Ricardo preguntó cómo estaba la empresa, cómo había evolucionado en los últimos años. Beatriz respondió con honestidad estratégica, mencionando que habían pasado por algunos cambios internos, que habían reestructurado el área financiera, que estaban enfocados en recuperar relaciones importantes con clientes que valoraban. No mencionó las deudas, no habló de Javier, pero dejó claro que la empresa había aprendido de errores pasados. Ricardo escuchaba con atención, de brazos cruzados, midiendo cada palabra. Luego, preguntó directamente por qué deberían considerar volver a trabajar con la distribuidora después de lo que había pasado. Era la pregunta central, la que determinaría si había alguna posibilidad o si aquella reunión sería simplemente un ejercicio de cortesía, sin resultados. Beatriz miró a Miguel, dándole la oportunidad de responder. Él sintió que todos los ojos en la sala se posaban sobre él. Respiró hondo y comenzó a hablar. Explicó que habían realizado un análisis exhaustivo de las necesidades de Industrias Morales, que entendían las razones por las que habían buscado otro proveedor, que reconocían los errores cometidos en el pasado. Luego presentó la propuesta: precios competitivos basados en volumen real, sin aumentos arbitrarios, flexibilidad en los plazos de entrega adaptados a los ciclos de producción de Industrias Morales.
un sistema de seguimiento personalizado donde tendrían acceso directo a información sobre sus pedidos en tiempo real. Fernando, el gerente de operaciones, comenzó a hacer preguntas técnicas sobre capacidad de almacenamiento, tiempos de respuesta, cobertura geográfica. Miguel respondía con precisión, citando datos específicos, mostrando que había hecho su tarea. Beatriz complementaba con detalles sobre la experiencia acumulada de la distribuidora, los años de trayectoria, la red de contactos que todavía mantenían. La conversación se extendió durante casi 2 horas. Hubo momentos de tensión cuando Ricardo cuestionó la confiabilidad, recordando cómo Javier había manejado las cosas. Beatriz respondió con franqueza, explicando que su hermano ya no formaba parte de la empresa, que ella había asumido personalmente el control de todas las operaciones comerciales, que Miguel era ahora parte clave de su equipo de dirección y que estaban comprometidos con reconstruir la confianza. Ricardo intercambió miradas con Fernando. Hubo un silencio largo mientras parecían comunicarse sin palabras. Finalmente, Ricardo habló. Dijo que estaban dispuestos a considerar la propuesta, pero que necesitaban garantías concretas. Querían un período de prueba de 3 meses, con contratos mensuales que pudieran cancelarse si no estaban satisfechos. Querían informes semanales de desempeño. Querían que Beatriz estuviera personalmente involucrada en supervisar la cuenta. Beatriz aceptó cada condición sin vacilar. Sabía que era una oportunidad que no podían desperdiciar, incluso si las condiciones eran exigentes. Ricardo asintió, extendió la mano y sellaron el acuerdo preliminar. Dijo que su equipo legal prepararía los contratos durante la semana siguiente y que esperaba que esta vez las cosas funcionaran mejor que en el pasado. Cuando salieron del edificio, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Miguel y Beatriz caminaron hacia el auto en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Una vez dentro del vehículo, Beatriz apoyó la frente en el volante por unos segundos. Luego levantó la vista y sonrió, una sonrisa genuina de alivio y satisfacción. Lo habían logrado. No era la solución a todos los problemas, pero era un paso importante, una victoria pequeña pero significativa. Durante el trayecto de regreso, conversaron sobre los próximos pasos. Tendrían que asegurarse de cumplir cada compromiso adquirido, de superar las expectativas, de demostrar que merecían la confianza que Ricardo les estaba dando. Miguel sabía que los siguientes 3 meses serían cruciales. Un solo error y perderían no solo ese cliente, sino cualquier posibilidad de recuperar credibilidad en el sector. Llegaron al edificio de la distribuidora cuando ya había oscurecido. La mayoría de los empleados ya se habían marchado. Beatriz estacionó el auto y ambos se quedaron sentados en silencio por unos momentos. Había algo diferente en el ambiente, una sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían empezar a mejorar. Beatriz rompió el silencio, agradeciéndole nuevamente a Miguel. Le dijo que sin su ayuda, sin su dedicación, sin las largas noches revisando documentos y buscando oportunidades, jamás habrían llegado a esa reunión. Miguel le respondió que estaban en esto juntos, que no se trataba solo de salvar empleos o números en un balance, sino de hacer lo correcto. Subieron al edificio vacío. Beatriz propuso que celebraran con un café en su oficina. Miguel aceptó. Se sentaron en los sillones junto a la ventana, con tazas humeantes en las manos, mirando la ciudad iluminada más allá del cristal. Hablaron sobre el futuro, sobre qué otros clientes podrían contactar, sobre qué otras estrategias podrían implementar. Por primera vez en semanas, la conversación no estaba dominada por la desesperación, sino por la planificación esperanzada. Beatriz mencionó que había estado pensando en hacer cambios más profundos en la estructura de la empresa. Tal vez
Era momento de modernizar algunos procesos, de invertir en tecnología que mejorara la eficiencia, de capacitar mejor al equipo. Claro, todo eso requería recursos que no tenían en ese momento, pero si lograban estabilizar la situación financiera, podrían empezar a pensar en crecimiento nuevamente. Miguel escuchaba, aportaba ideas, se sentía parte de algo más grande. Se dio cuenta de que en esas semanas había cambiado. Ya no era el empleado que simplemente cumplía órdenes y dejaba que otros tomaran las decisiones importantes. Ahora era alguien cuya opinión importaba, cuyas acciones tenían impacto real. Esa transformación lo hacía sentir vivo de una manera que no había experimentado en años. La noche avanzó mientras conversaban. Eventualmente, ambos se dieron cuenta de que era tarde y que necesitaban descansar. Tenían un fin de semana por delante, pero el lunes comenzaría una nueva etapa. Tendrían que prepararse para cumplir con el contrato de Industrias Morales, para mantener la operación diaria funcionando sin problemas, para continuar buscando soluciones a los problemas financieros que aún los acechaban. Se despidieron en el estacionamiento. Beatriz le dio las gracias una vez más, con una mirada que transmitía gratitud genuina. Miguel subió a su auto y condujo de regreso a casa con los pensamientos puestos en todo lo que habían logrado ese día. Era consciente de que aún quedaba mucho camino por recorrer, que los desafíos no habían desaparecido, pero por primera vez sentía que tenían una oportunidad real de salir adelante. Si te está gustando nuestro contenido, comenta abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal para seguir recibiendo nuestras historias. Los 3 meses siguientes fueron intensos. Miguel y Beatriz trabajaron incansablemente para asegurar que cada entrega a Industrias Morales se realizara con precisión milimétrica. Cada pedido era revisado personalmente, cada plazo cumplido sin excusas, cada informe semanal preparado con detalles exhaustivos. El equipo de la distribuidora, aunque sin conocer la magnitud de lo que estaba en juego, notaba que había una urgencia diferente en el aire, una exigencia mayor en la calidad del trabajo. Algunos se quejaban de la presión adicional, otros simplemente se adaptaban, pero todos cumplían. Ricardo Morales y su gerente Fernando monitoreaban cada movimiento con atención. Las primeras semanas fueron especialmente tensas. Cada pequeño retraso o cada mínima inconsistencia era señalada y discutida. Miguel aprendió a manejar esas conversaciones difíciles, a explicar situaciones sin excusas, a proponer soluciones inmediatas. Beatriz lo respaldaba en cada decisión, demostrando a Ricardo que hablaba en serio cuando prometía supervisión personal. Hacia el final del segundo mes, algo comenzó a cambiar. Los informes de Fernando se volvieron más positivos. Las llamadas de seguimiento disminuyeron porque ya no eran necesarias. Ricardo mencionó en una conversación casual que estaban satisfechos con el desempeño, que considerarían extender el contrato más allá del período de prueba. Aquellas palabras fueron como oxígeno para Miguel y Beatriz. Significaban que lo estaban logrando, que la apuesta estaba funcionando. Con los ingresos regulares del contrato de Industrias Morales, Beatriz pudo comenzar a negociar con algunos acreedores. Miguel la acompañaba a esas reuniones, armado con proyecciones financieras, planes de pago realistas, argumentos sobre la viabilidad de la empresa. Algunos bancos aceptaban reestructurar las deudas, otros eran más duros, pero poco a poco iban ganando terreno. No era una solución instantánea, pero era progreso tangible. Durante ese periodo, la relación entre Miguel y Beatriz se profundizó. Ya no era simplemente la dinámica de jefa y empleado. Se habían convertido en socios en la batalla por salvar la empresa,
Compartían largas jornadas de trabajo, comidas rápidas en la oficina mientras revisaban documentos, conversaciones nocturnas sobre estrategias y miedos. Miguel aprendió a leer los estados de ánimo de Beatriz, a saber cuándo necesitaba espacio y cuándo necesitaba apoyo. Ella, por su parte, valoraba cada vez más el criterio de Miguel, su capacidad para mantener la calma bajo presión, su lealtad inquebrantable. Una tarde, mientras revisaban los números del tercer mes, Beatriz hizo una pausa y miró a Miguel con expresión seria. Le dijo que había estado pensando en el futuro de la empresa, en cómo asegurar que algo como lo que había pasado con Javier no volviera a ocurrir. Necesitaba a alguien de confianza en una posición de mayor responsabilidad, alguien que pudiera supervisar las finanzas con transparencia, alguien que compartiera su visión de reconstruir la empresa sobre bases sólidas. Le ofreció el puesto de gerente financiero. Miguel se quedó en silencio, procesando la propuesta. Era un salto enorme desde su posición administrativa. Implicaba más responsabilidad, más presión, pero también la oportunidad de realmente hacer una diferencia estructural en la empresa. Aceptó sin vacilar. Beatriz sonrió, esa sonrisa que había aparecido con más frecuencia en las últimas semanas, y extendió su mano para sellar el acuerdo. La transición no fue sencilla. Miguel tuvo que aprender rápidamente aspectos de gestión financiera que antes solo conocía superficialmente. Se quedaba hasta tarde estudiando, consultando con contactos en otras empresas, tomando cursos en línea. Beatriz lo apoyaba, compartiendo su conocimiento acumulado durante años de dirigir la distribuidora. Había momentos frustrantes, decisiones difíciles, errores que corregir sobre la marcha, pero Miguel se sentía vivo de una manera que nunca había experimentado en sus 11 años anteriores en la empresa. Con el paso de las semanas, implementaron cambios importantes. Miguel estableció controles más estrictos sobre los gastos, revisó cada contrato existente para identificar cuáles eran rentables y cuáles no. Negoció mejores términos con proveedores. Beatriz, liberada de parte de la carga operativa, pudo enfocarse en recuperar otros clientes perdidos, en buscar nuevas oportunidades de negocio, en reconstruir la reputación de la distribuidora en el sector. Los empleados comenzaron a notar los cambios. Hubo quien preguntó por qué Miguel había ascendido tan rápidamente, por qué había tanto énfasis repentino en eficiencia y control de costos. Beatriz manejó esas preguntas con diplomacia, explicando que era parte de una estrategia de modernización, que la empresa necesitaba adaptarse a tiempos más competitivos. No mencionó las deudas, no reveló lo cerca que habían estado del colapso, pero sí dejó claro que esperaba mayor compromiso de todos. Cerca del quinto mes desde aquella primera confesión en la oficina de Beatriz, Miguel estaba revisando los estados financieros cuando notó algo significativo. Por primera vez en 3 años, el flujo de caja era positivo. No por mucho, pero era positivo. Corrió al tercer piso con los documentos en mano y entró a la oficina de Beatriz sin llamar, algo que ahora se permitía dada su nueva posición. Le mostró los números. Ella los revisó con detenimiento, verificando cada cifra, y luego levantó la vista con los ojos brillosos. No dijeron nada durante unos segundos. No hacía falta. Ambos sabían lo que aquellos números significaban. No era el final del camino. Aún quedaban deudas por pagar, desafíos por enfrentar, pero era la prueba concreta de que habían logrado detener la caída, que habían encontrado el piso y comenzado a construir hacia arriba nuevamente. Esa noche organizaron una pequeña reunión con los empleados más antiguos de la empresa. Beatriz habló sobre los cambios implementados, sobre la recuperación de clientes importantes, sobre las mejoras en eficiencia operativa. Agradeció el esfuerzo de todos durante esos meses difíciles, aunque muchos no entendían exactamente
cuán difíciles habían sido. Anunció que Miguel era ahora oficialmente el gerente financiero, reconociendo públicamente su contribución al bienestar de la empresa. Los empleados aplaudieron, algunos sorprendidos, otros que habían notado el trabajo de Miguel y consideraban el ascenso merecido. Hubo brindis con café y bebidas, conversaciones animadas, un ambiente de optimismo cauteloso. Miguel se sintió abrumado por la gratitud que varios compañeros le expresaron, personas que trabajaban allí desde hacía años, que tenían familias que dependían de esos empleos, que valoraban que alguien estuviera luchando por mantener la empresa viva. Cuando todos se marcharon, Miguel y Beatriz se quedaron nuevamente en la oficina del tercer piso. Se había vuelto su ritual. Ese momento al final de jornadas importantes, donde se sentaban junto a la ventana y conversaban sobre lo que habían logrado y lo que vendría después. Beatriz le confesó que había momentos, durante los meses más oscuros antes de hablar con él, en los que había considerado simplemente rendirse, declarar quiebra, cerrar la empresa y terminar con todo. Pero algo la había detenido. La memoria de su padre, la responsabilidad hacia los empleados, el orgullo de no querer ser recordada como quien destruyó un legado familiar. Miguel le dijo que admiraba su fortaleza, que había tomado la decisión correcta al decidir luchar, que lo que habían logrado juntos era prueba de que siempre valía la pena intentarlo cuando había algo genuino en juego. Beatriz le agradeció una vez más, no solo por el trabajo, sino por haber creído en la posibilidad de salvación cuando todo parecía perdido. Hablaron sobre el futuro. Los próximos meses seguirían siendo difíciles. Necesitaban continuar pagando deudas, mantener la calidad del servicio, buscar nuevas oportunidades de crecimiento. Pero ahora tenían algo que no habían tenido antes, un plan sólido, un equipo comprometido y la certeza de que podían enfrentar los desafíos juntos. Miguel miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Pensó en aquella mañana de lunes con neblina cuando todo había comenzado, cuando había subido a esa oficina sin saber que su vida estaba a punto de cambiar completamente. Pensó en las largas noches revisando documentos, en las reuniones tensas con acreedores, en la presión de cumplir con industrias morales. Todo había valido la pena. Beatriz se puso de pie, indicando que era hora de descansar. Miguel la siguió hacia la puerta. Antes de salir, ella se volvió y le dijo algo que lo sorprendió. Le dijo que su padre habría estado orgulloso de conocerlo, que era exactamente el tipo de persona que él había valorado. Leal, trabajador, comprometido con hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Miguel sintió un nudo en la garganta. Era uno de los mayores cumplidos que había recibido en su vida. Se despidieron en el estacionamiento como tantas otras noches. Miguel condujo de regreso a casa con una sensación de paz que no había experimentado en meses. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría más obstáculos, más decisiones difíciles, más noches largas de trabajo. Pero también sabía que tenía propósito, que su trabajo importaba, que estaba construyendo algo significativo. La ciudad dormía bajo un cielo despejado. La neblina que había cubierto todo durante tanto tiempo se había disipado. Miguel sonrió mientras conducía, pensando en todo lo que habían superado y en todo lo que aún estaba por venir. La historia de la distribuidora Fernández no había terminado. De hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando un nuevo capítulo, uno donde la lealtad, el esfuerzo y la determinación demostraban que siempre había esperanza, incluso cuando todo parecía perdido.